Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a que en el próximo mercado de pases River vuelva a ir en búsqueda de este jugador al que ya fue a buscar en anteriores periodos de transferencias. Lucas Esquivel fue un jugador por el cual River negoció aproximadamente un mes durante los meses de enero y febrero de este 2025, y la realidad es que fue uno de los deseos de Marcelo Gallardo a la hora de mejorar el equipo en el pasado libro de pases. Hay que tener en cuenta que el muñeco pretendía un lateral izquierdo como para competir con Marcos Acuña y Milton Casco, y ese marcador de punta zurdo no terminó llegando, por lo que en definitiva, con vistas a lo que será el siguiente mercado de pases, si es que algunas condiciones terminan siendo distintas, es muy probable que River vuelva a ir a la carga por Esquivel. El jugador en más de una oportunidad ha manifestado su interés por ponerse el manto sagrado, y desde el lado de River esperan que antes de lo que será el Supermundial de Clubes de la FIFA pueda efectuarse la transferencia. De esta manera River sumará un defensor bastante joven por el costado izquierdo de la zona defensiva, y de esa manera podrá no solamente aumentar la jerarquía del plantel, sino también tener recambio y muchísima más juventud con vistas al futuro. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco lo que pasó en su momento con Lucas Esquivel, River y Atlético Paranaense en lo que fue la negociación por el futbolista hace aproximadamente 3 meses. El 9 de enero River mostró un interés real hacia el equipo brasileño para contratar al jugador. El equipo que hoy milita en la segunda división del fútbol de Brasil es el dueño del pase del lateral izquierdo, y desde el lado del conjunto de Núñez siempre se mostraron a pleno para negociar, es decir, que no había ningún tipo de problema en el cual hubiera una ida y vuelta a la hora de las charlas como para que todas las partes se vieran beneficiadas y terminaran satisfechas a la hora de culminar las negociaciones. River hizo una primera oferta. En primera instancia, Paranaense no quería vender la totalidad del pase. Esto es debido a que si posteriormente River vendía al jugador al fútbol europeo, Paranaense podía volver a ser beneficiado por una segunda transferencia, algo que normalmente sucede, y de hecho a River ya le ha pasado, por ejemplo, con Nicolás de la Cruz, cuando compró al jugador proveniente del Liverpool de Uruguay. Después, cuando fue transferido al Flamengo de Brasil, River no se quedó con la totalidad del pase porque en su momento le había vendido el 50% de la ficha al Liverpool, lo que hizo que la mitad del traspaso fuera para el conjunto charrúa. En esta oportunidad, lo primero que habían mencionado desde Brasil era que Paranaense quería quedarse con por lo menos el 40% de la ficha, teniendo en cuenta que el 10% del pase pertenece a Unión de Santa Fe. River se iba a quedar con el 50%, Paranaense con el 40% y Unión con el 10%. Es por eso que River hizo una oferta por ese 50% del pase a cambio de $2,5 millones. La primera fue rechazada por el conjunto brasileño, algo lógico, siempre las primeras propuestas terminan siendo negativas, pero lo que se conoció después, en el momento en el cual River iba a hacer una segunda oferta por el jugador, es que Paranaense ya no quería vender el 50%, sino que quería vender el 80% del pase de Esquivel. Es por eso que obviamente River ya no podía ofrecer un poquito más, tenía que ofertar prácticamente el doble, así que la siguiente oferta fue de $3,5 millones más $1 millón extra por bonos y objetivos. Paranaense se negó y no quería ningún tipo de extra, es decir, quería todo el dinero junto. River aceptó y terminó pagando $4,5 millones, terminó ofertando, mejor dicho. ¿Qué sucedió? Paranaense se volvió a negar. Posteriormente River ofertó $5 millones, y de esa última oferta no hubo ningún tipo de respuesta, y es así como el 10 de febrero, prácticamente un mes después de que se iniciaran las negociaciones, como dije, el 9 de enero, se terminaron absolutamente todas las charlas, porque desde el lado de River entendieron que los directivos de Paranaense o no querían vender al jugador, o prácticamente estaban haciendo toda esta negociación demasiado larga como para justamente recibir más dinero
del que desde el lado de River creían que valiera el futbolista. Ya de por sí, abonar 5 millones de dólares por un lateral izquierdo, por el 80% del pase de un defensor, quizás no era lo que River tenía previsto en primera instancia, pero por lo pronto, para cumplir el deseo de Gallardo y sabiendo que el jugador es un futbolista que a futuro puede rendirle mucho al conjunto de Núñez, decidieron hacer esa oferta. Paranaense no aceptó y por lo pronto el jugador sigue estando allí, pero sin sumar minutos. La pregunta que nos hacemos ahora, si es que River va a ir nuevamente en búsqueda de Esquivel, es: ¿Paranaense cambiará poco su postura a la hora de negociar o seguirá mostrándose firme a la hora de transferir al futbolista? Me parece bien que un club que es dueño del pase de un jugador se ponga duro a la hora de negociar y no deje salir al futbolista ante la primera oferta. Eso es totalmente lógico. De hecho, los directivos de River deberían hacerlo también cuando llega algún ofrecimiento por alguno de sus jugadores. Sin embargo, el hecho de haber alargado tanto la negociación, estamos hablando de que un mes estuvieron hablando para ver si podían llegar a un acuerdo, hizo que la negociación se cayese y Paranaense no ha estado usando al futbolista en el torneo de la segunda división de Brasil que comenzó hace un par de semanas. Es decir, Paranaense no se vio beneficiado ni en lo deportivo porque el jugador no lo están utilizando, ni tampoco en lo económico porque hubieran recibido 5 millones de dólares que a lo mejor le hubieran servido para reforzar la plantilla con algún otro jugador incorporado. A partir de lo que va a ser el siguiente mercado de pases, River volverá a hacer una oferta. No sé si puntualmente van a arrancar nuevamente desde cero. Yo creo que ya River va a ir por todo y verán si Paranaense está dispuesto a venderlo. Se hará una primera oferta, como dije recién, es probable que la primera propuesta sea rechazada. Se hará una contraoferta a esa primera oferta. Y ahí creo que se quedará River, no va a realizar más de 2 ofrecimientos en el próximo periodo de transferencias por el lateral izquierdo, no van a alargarla más, pero por lo pronto al ser uno de los deseos de Gallardo, creo yo que van a volver a ir por él. Si fuera por los dirigentes, a mí me parece que no irían nuevamente en búsqueda de Esquivel, por cómo fueron las charlas con los directivos de Paranaense y porque en definitiva pueden pensar que hay otros laterales izquierdos, no que estén a la misma altura de Esquivel, pero que pueden ser jugadores potenciales de River. Sin embargo, ya sabemos cómo es Gallardo. Cuando apunta a ciertos jugadores a la hora de incorporar en mercados de pases, siempre termina queriendo a esos futbolistas en cuestión. De por sí, hubo muchos jugadores que no terminaron viniendo en ciertos libros de pases y terminaron llegando al club 2 o 3 periodos de transferencia después. Hay muchísimos casos. Si vamos a los nombres más importantes, Nacho Escoco, por ejemplo, en su momento fue buscado por River en enero del 2016 y terminó llegando al club en junio del 2017, es decir, un año y medio después, porque anteriormente no se lo había podido contratar proveniente de Newell's. El caso más largo de todos es de Lucas Pratto, que River lo fue a buscar en el primer mercado de Gallardo como DT en julio del 2014 y cuando terminó viniendo al club en enero del 2018, muchísimo tiempo después, porque anteriormente no había muchas posibilidades de incorporarlo. En el caso de Esquivel acaban de pasar 6 meses y la realidad es que la actualidad futbolística del jugador amerita una salida, porque si ya de por sí Paranaense no lo utiliza para intentar conseguir el objetivo de ascender a la primera división brasileña, y la realidad es que el lateral izquierdo debería tener la posibilidad de plasmar su fútbol en algún otro club. También es cierto que seguramente Paranaense estaba esperando algún otro ofrecimiento, no sé si mayor puntualmente en cuanto a los números, porque 5 millones de dólares por el 80% de un lateral izquierdo es un número verdaderamente muy alto. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que River terminó pagando 4.250.000 euros, casi 5 millones de dólares por Gonzalo Montiel, que estaba en el Sevilla y que es jugador de selección argentina, imagínense si lo equiparamos con el caso de Esquivel. Así que veremos cómo arranca la negociación en el siguiente mercado, pero está todo dado como para que River vuelva a ir por el futbolista. Un punto a tener en cuenta y no menos importante es el momento de la negociación. La FIFA ya confirmó que abrirá un mini mercado de pases desde el 1 al 10 de junio para aquellos 32 equipos que disputarán el Supermundial de Clubes de la FIFA. Estos clubes que jugarán en el certamen que se estará llevando a cabo entre junio y julio de este 2025 en los Estados Unidos podrán incorporar futbolistas fuera de lo que es el mercado de pases tradicional que, como ya sabemos, irá desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto. Sin embargo, para disputar esta competencia y también torneos posteriores, porque River puede incorporar un jugador en esos primeros 10 días del sexto mes de este año,
pero después, si la dirigencia le hace un contrato profesional, no es que únicamente se queda para jugar los partidos del Mundial de Clubes. Puede después quedarse para jugar futuros certámenes, como pueden llegar a ser los octavos de final de la Copa Libertadores y obviamente el torneo Clausura 2025, que será el certamen a nivel doméstico que se estará llevando a cabo en la segunda mitad de este año en el fútbol argentino. Ese sería el mejor momento para incorporar al jugador, porque además la FIFA también confirmó que no va a haber un límite de jugadores en lo que respecta a la lista del Supermundial de Clubes, que no va a ser como el Mundial de Selecciones, que los clubes únicamente van a poder llevar 26 jugadores, sino que va a haber no un número ilimitado, porque sí va a haber que entregar una lista, pero la misma no va a ser de 23 o 26 futbolistas, van a ser bastantes más. Esto quiere decir que no es que va a haber que escoger entre alguno de los laterales izquierdos que hoy forman parte del plantel de River, que son Acuña o Casco, o Esquivel. Tranquilamente el muñeco va a poder llevar a los tres, si es que en definitiva la transferencia por el actual jugador de Paranaense se lleva a cabo antes de que arranque la competencia que se llevará a cabo en los Estados Unidos. La principal razón por la cual el muñeco quería ir por Esquivel es porque ya le había visto bastantes condiciones cuando jugaba acá en Unión de Santa Fe, y en Paranaense durante el año pasado, más allá del descenso del equipo brasileño, también había mostrado una buena continuidad y regularidad, y sobre todo también sus características como lateral ofensivo lo habían posicionado en un lugar bastante alto en comparación al resto de los marcadores de punta zurdo por los que podría llegar a ir River, porque se han mencionado otros laterales izquierdos: Gabriel Rojas de Racing, Julián Aude, un ex lateral de Lanús que hoy juega en Los Ángeles Galaxy de los Estados Unidos. Se habló también de Gabriel Suazo, el lateral izquierdo titular de la selección chilena que juega en el fútbol francés. Muchos futbolistas en definitiva se han mencionado para reforzar ese sector de la cancha. Sin embargo, River siempre fue en búsqueda de Esquivel, por algo estuvo negociando por el futbolista por 30 días, y en el momento en el cual se cayó la negociación no decidió ir por otro jugador. Es decir, River siempre tuvo en la cabeza que el jugador de Paranaense era el futbolista que quería incorporar para mejorar ese sector de la cancha. Digo esto porque muchas veces cuando se ha caído la negociación por otro jugador, en definitiva Gallardo termina eligiendo un plan B, que puede ser similar o en algunos casos hasta el mejor que el plan A. Sin embargo, se elige la opción A por cuestión económica, por cuestión de que es más fácil negociar con el equipo en cuestión, pero en esta oportunidad no se decidió ir por ninguna otra alternativa, era Esquivel o nada. También es cierto que como laterales izquierdos, más allá de que los rendimientos tanto de Acuña y Casco no han sido buenos, River tiene dos, no es que le faltaban laterales izquierdos, simplemente que Gallardo quería tener una alternativa con más juventud y que de cara a futuro pueda brindarle soluciones. Esquivel es un lateral izquierdo con características muchísimo más ofensivas que defensivas. Es un jugador que, si bien es cierto que no sabe marcar, porque normalmente cuando uno divide a los marcadores de punta en saber si tienen mayor cualidad para atacar que para defender, generalmente cuando uno dice que es más ofensivo que defensivo pareciera que a la hora del retroceso y a la hora de la marca no tuviera ni idea, pero la realidad es que Esquivel es un jugador muy completo. Pero por lo pronto el hecho de llegar a línea de fondo rival, poder terminar de culminar las jugadas con un centro tanto por arriba como por abajo y justamente también formar parte del circuito ofensivo del equipo, son algunas de las virtudes de este jugador, o por lo menos lo que se ha visto a lo largo de su corta carrera como jugador profesional. Esas son algunas de las habilidades que pretende Gallardo a la hora de un lateral izquierdo, y en general la mayoría, por no decir todos los laterales izquierdos que ha buscado a lo largo de su estadía en River, tanto en el primer ciclo como en esta segunda etapa, han tenido esas características. Casco primero, Angileri después, y en esta segunda etapa Marcos Acuña. Son todos laterales, más ofensivos que defensivos, y que quizás a algunos les cuesta un poco más el retroceso. Eso también tiene que ver seguramente mucho con la edad, porque Acuña, por ejemplo, que es un jugador que lamentablemente físicamente no va a poder estar nunca como se encontraba en el mejor momento de su trayectoria deportiva, es el volante devenido a lateral que defensivamente en general no había tenido nunca problemas. Después, obviamente, por su estado físico hoy se encuentra en un nivel irregular tirando por abajo, más allá de que la jerarquía de Acuña no se discute. Y en el caso de Casco, le queda contrato con River hasta el 31 de diciembre de este 2025,
y por primera vez en mucho tiempo no estaría en la cabeza de nadie renovarle. El jugador, si bien es cierto que tiene el deseo de retirarse en River, habrá que ver qué es lo que decide hacer con el final de su carrera deportiva. Así que Esquivel era el jugador ideal para incorporar en enero, porque lo ibas a tener quizás durante un año compitiendo por el puesto. Es cierto que River, al incorporar a Esquivel, no estaba trayendo un lateral izquierdo 100% titular, porque no iba a venir Esquivel de Atlético Paranaense a quitarle el lugar a Acuña desde el minuto cero. Era prácticamente imposible, más allá de que el nivel del huevo no sea el mejor. Pero con el correr de los partidos, viendo que Acuña ha mostrado algunas deficiencias, y está claro que Esquivel tranquilamente podía ganarle el puesto. Después, es verdad que el hecho de no haber venido a River va a hacer que ahora, en caso de que llegue al club antes del Supermundial de Clubes, tampoco vaya a ser titular. Yo no creo que ningún futbolista que River incorpore en esos 10 días del mercado de pases, a menos que sea un jugador totalmente fuera de serie, sea titular en alguno de los 3 partidos que jugará River en el Supermundial de Clubes de la FIFA, porque va a llegar prácticamente y no va a tener entrenamiento, va a estar 10 días con el plantel, y además hay que tener en cuenta que Esquivel no viene jugando lamentablemente para él en Paranaense. Esto es algo que le va a jugar en contra. Si bien va a haber una pretemporada a mitad de año, la misma se va a llevar a cabo después del Supermundial de Clubes de la FIFA, en la previa de lo que serán los hipotéticos octavos de final de la Conmebol Libertadores, donde River debe estar sí o sí. El más grande todavía tiene 3 partidos para conseguir la clasificación a la segunda instancia del certamen más importante a nivel clubes del fútbol sudamericano. Así que por lo pronto Esquivel será el nuevo objetivo de River. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, la idea es que Lucas Esquivel sea el marcador de punta zurdo que refuerce River en el siguiente mercado de pases. Ya en su momento, el Millonario hizo una oferta que fue como máximo de $5 millones por el 80% del pase, y que Paranaense nunca terminó de responder. Desde el lado de la dirigencia de River entendieron que esto era un mensaje de no querer vender al jugador, más allá de que desde la segunda semana del mes de enero los directivos del equipo brasileño se habían mostrado predispuestos a negociar por el futbolista, primero por el 50% del pase, después por el 80% de la ficha, y prácticamente duplicando el valor de lo que River había propuesto en primera instancia. El jugador ejerció la presión necesaria como para venir, de hecho en un momento estuvo en Argentina, pero a fin de cuentas, si no pones el dinero sobre la mesa y Paranaense no lo quiere transferir, poco puede hacer el futbolista en cuestión. Veremos si ahora, en los primeros días del mes de junio, cuando se abra el mercado de pases especial para aquellos equipos que disputan el Supermundial de Clubes, se puede dar la tan ansiada transferencia para este lateral izquierdo que siempre ha querido Marcelo Gallardo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.